اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con la exégesis de la sura Al-Zilzila, el terremoto, luego de ese gran suceso, de ese gran terremoto que moverá al mundo y acabará con él, y luego que la tierra sea testigo de las acciones de los seres humanos cuando, por un lado, saque de su interior y manifieste todo lo que escondía, lo que ocultaba, y luego de que Dios le ordene a través de esta revelación a la tierra el hablar sus noticias, el contar sus noticias, dice la gente ese día saldrán en diversos grupos dispersos, en formas separadas para ver sus acciones. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, para que sean mostradas sus acciones. Yauma idin es aquel día. Yasdurun nas, sale la gente. El yasduru, que viene de sudur, es salir de una manera especial. Dicen que el camello, cuando entra en un lago, por ejemplo, o en un lugar donde hay agua, al salir, que sale como corriendo y de una forma muy precipitada y de una manera muy rápida, a ese tipo de salida le llaman sudur. Entonces dice, la gente saldrá de sus tumbas de esa manera. O sea, como quien se escapa, como quien corre, como quien, digamos, está tratando de llegar a un lugar rápido y hace una salida muy precipitada. Bueno, de esa manera dice, yasdurun nasu, las personas saldrán, ashtatan. Ashtatan es dispersas, digamos, separadas, para que les sean mostradas sus acciones. Con esto de que están separadas, dicen los exégetas, hay muchas posibilidades, digamos, que puede tenerse en cuenta. Puede ser que están separados porque vienen por grupos de religiones, o sea, como que cada religión vendrá en su grupo, digamos, de manera separada de los demás. Algunos dicen que no, el tema es un tema que vendrán por las zonas geográficas y por los lugares donde vivían, como que cada grupo que vivía en un lugar vendrá de forma separada. Otros dicen que en realidad tiene que ver con los grupos de los creyentes y los incrédulos, es decir, que los creyentes vendrán por un lado y separados de ellos vendrán por otro lado los incrédulos. Algunos otros exégetas dijeron que no, eso tiene que ver con el estado digamos, emocional o anímico. La gente que por sus buenas acciones están felices, entonces se los verá sonrientes y se los verá de una manera alegre. Dice que ellos vendrán por un lado y por otro lado vendrán la gente que está con el ceño fruncido, digamos, y que están enojados, están tristes. Y otra interpretación dice que no, en realidad tiene que ver con que cada grupo vendrá con su líder, con su imán, que en el Corán aparece en otras aleyas que cada grupo tendrá su propio imán y cada uno vendrá detrás de su imán, o sea, la persona que siguió en esta vida. Cuando hablamos de imán, obviamente estamos hablando de la persona que va adelante y que los demás lo siguen, ¿no? Alguien que fue seguido, que puede ser imitado, que haya sido, por ejemplo, como dicen hoy los jóvenes, el ídolo de ellos, o como decimos nosotros, el imán, que es obligatorio conocer para seguirlo. Entonces eso es, digamos, la forma en que vendrán ese día. Dice, liyurau a'malahum. Liyurau a'malahum tiene que ver con que serán, digamos, mostradas al ser humano sus acciones. Ahora, con respecto a la forma en que se le mostrarán las acciones, también hay un debate de que acaso lo que verán, o digamos que se dirigen para ver sus acciones, es para ver sus propias acciones, o sea, la acción se puede ver como para que vean su propia acción, o no, verán la recompensa o la retribución de la acción. Por ejemplo, el que hizo un acto de bien verá lo que Dios le recompensó por ese acto. Supongamos yo hago tal cosa y Dios, bueno, me construye un castillo en el paraíso, entonces yo podré ver ese castillo. O no, lo contrario también, el tema del pecado, uno verá el castigo, o sea, verá cómo será la forma de retribución del pecado.
O también algunos exegetas dicen, no, verán, por ejemplo, los libros en donde están escritas. Nosotros tenemos claro, ¿no?, que cada uno que actúa, los ángeles van escribiendo la acción del ser humano. Entonces veremos los libros, porque ahí se cuenta que se nos dará un libro. El Corán habla de que si se nos da el libro con la derecha es el libro de las buenas acciones y por la izquierda no. Entonces, algunos exegetas dicen quizá lo que quiere decir, digamos, es que se le dará el libro. O más que decir eso, los exegetas se hacen esta pregunta, que bueno, cuando dice el liyurau a'malahum, que significa serán, digamos, mostradas sus acciones, es que será mostrada la retribución de las acciones, o lo que será mostrado es este libro de las acciones, este, digamos, registro de las acciones, con las buenas acciones y las malas acciones, o no, dice, será, digamos, contemplada la acción desde el interior, o sea, una especie de visión interna de las acciones. O sea, que uno va a conocer la forma de las acciones. Lo que la gran mayoría de los exégetas, y esto es una visión islámica, digamos, basada en los hadices y en digamos, la misma forma en que el Corán lo plantea, es lo que llaman la materialización de las acciones. En árabe le llaman la corporización de las acciones, pero antes de hablar de cuerpo, debemos hablar de la materialización, o sea, cuando se transforman estas acciones en algo concreto. O sea, no solo en una cuestión que tiene que ver con la conducta y comportamiento, que ahí entra, digamos, el mismo hecho, como hecho en la vida del ser humano, cada uno de nuestros actos, sino que no, ahí se transforma en un ser, como diciendo, lo que acá era un acto, un hecho, una acción, allá ya se transforma en un ser, o sea, como que yo ahora estoy viendo, supongamos, la pared o la cámara o la lámpara o el reloj, eso se transforma después en algo que es concreto, es algo como que yo ahora digo, el reloj o la pared, bueno, ahí voy a decir, ahí está mi acción, la otra acción. Algo que es difícil de entender, pero que obviamente está conforme a las enseñanzas del Corán y de los hadices. La gran mayoría de los exegetas dicen que sí. En realidad lo que quiere decir el Corán es eso, porque no dijo el Corán, verán la forma de la acción o verán la retribución de lo que hizo, verán la acción, liyurau a'malahum, para que les sean mostradas las acciones, las mismas acciones. Entonces posiblemente esto de la corporización de las acciones sea corroborado por esta ley que dice, digamos, que se dirigen para ver sus acciones. Y bueno, cada uno obviamente verá las formas que están conformes con sus acciones. Seguramente la buena acción la verá con una forma angelical, de luz, bella, armónica, estética, y otros verán seguramente las malas acciones con una forma fea, con una forma, digamos, incorrecta, con una mala imagen, una mala apariencia, y eso será lo que ocurrirá ese día. Luego dice, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ¿Qué significa? Y aquel que haga o que actúe el peso de un átomo, que en la próxima lección, cuando haga el tafsir de esta ley, ya voy a explicar lo que significa el átomo, de bien lo verá, y aquel que haga en la medida o el peso de un átomo o algo muy pequeño, de mal, también lo verá. La explicación de esta ley la diremos en la próxima lección. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.